hoy lo que vamos a ver es la segunda parte del PER, que lo habíamos dado por falta de tiempo lo necesario para hacer la primera y segunda entrega, así que ahora vamos a ver lo necesario para hacer la tercera entrega, que es el predimensionado, es decir, definir las secciones de columnas, vigas y losas y realizar los planos y los planos de encofrado. Así que voy a ir por la primera parte medio rápido, ahora que ya hicieron la entrega el miércoles pasado, ya están más en tema. Cuando hablamos de proyecto de una estructura, es definir una trayectoria de cargas a través de las losas, vigas y columnas hasta el suelo firme. Entonces, este primer proyecto de estructura, primer trabajo de la cátedra, es distribuir los elementos resistentes con cierto criterio estructural. Los criterios de proyecto será distribuir los elementos de la estructura para, como recién les comenté, determinar las dimensiones de columnas, vigas y losas, como un predimensionado. Las losas y las vigas vamos a elegir sus dimensiones en función de sus luces y de la condición de continuidad, porque eso es lo que está vinculado a la rigidez o su comportamiento frente a las cargas, cómo se va a deformar y cómo las flechas que va a tener. Y las columnas están predimensionadas en función de la carga axil que van a recibir. Después veremos si se deben o no considerar efectos de segundo orden. En estructuras metálicas denominamos pandeo. Bueno, en el hormigón son efectos de segundo orden, que se produce cuando son columnas esbeltas. Entonces tenemos que verificar en una estructura condiciones de resistencia y las condiciones de servicio que tienen que ver con la deformación y la fisuración. Proyectar una estructura, ustedes ya están en tema, es un proceso iterativo. ¿Por qué? Porque vamos primero a predimensionar. En función de eso tendremos el peso de la estructura. El curso que viene vamos a hacer el cálculo de la estructura de la vivienda, que lo denominamos SEV, y en ese caso vamos a pasar todos los datos en el SAP, que ustedes ya tienen familiarizado el manejo de eso. Entonces para poder resolver una estructura hiperestática tenemos que pasar las dimensiones de losas, vigas y columnas, así que el predimensionado nos va a servir para esto. Se resuelve la estructura y ahí vemos si las deformaciones son mayores a las admisibles o las armaduras son demasiado importantes, que ahora que vieron flexión, cuando es mucha armadura es porque el brazo o la altura útil de la sección resultó pequeño, resultó bajo, entonces a veces es necesario aumentar esa altura. Entonces vamos modificando las dimensiones y volvemos a correr la estructura porque al ser un hiperestático la distribución de las solicitaciones está en función de la rigidez de cada uno de los elementos. Así que si modificamos las dimensiones va a modificarse levemente, pero se va a modificar la distribución de las solicitaciones. Losas unidireccionales habíamos hablado de una luz máxima de 4 metros. Losas cruzadas habíamos hablado cuando la relación de lados es menor que 2. Y habíamos limitado la luz menor a 6,5 metros. Con esos parámetros nos íbamos a guiar para hacer la distribución de las losas y tratando de tener los locales que no sean atravesados por ninguna viga. Bueno, recordad que en edificios con plantas repetidas o en barrios de vivienda, optimizar la estructura con luces menores y dimensiones menores significa reducir el costo de la estructura. La estructura es el 20% del costo total de la obra, o sea, el costo del esqueleto del hormigón es el 20%. Entonces hay que ver de qué estamos hablando. Si es una vivienda, es como un vestido de novia, la única casa que me voy a hacer, entonces ahí uno se gasta más en una estructura un poco más jugada. Si es una planta tipo que se repite o un plan de viviendas, bueno, hay que ser criterioso en la elección de las luces. Entonces, para predimensionar nos basábamos en las losas armadas en una dirección, entramos con un coeficiente M, y las losas cruzadas o armadas en dos direcciones o bidireccionales con otro coeficiente M. En función de esto determinábamos la altura útil, que es la luz menor, sobre este coeficiente M. No sé si lo llegaron a aplicar para proyectar la estructura y hacer la segunda entrega del PER. Lo vamos a volver a ver cuando presentemos la planilla, pero recuerden que si era en una dirección, limitábamos a 4 metros y para saber la altura útil, es decir, la altura útil va desde el baricentro de las armaduras al borde superior de la losa, con estas recomendaciones, que son las que se usan históricamente y en el uso local, porque en el reglamento van a ver en el CIRSOC hay otros valores o coeficientes que los vamos a ver en el curso que viene.
Pero con esto podríamos decir que tenemos valores mínimos de altura que no se requiere hacer una verificación de la deformación. Es como para una primera aproximación. Después la experiencia que vayan teniendo en el cálculo va a hacer que directamente sepan qué orden de luces para de espesores para cada dimensión de luces. La altura mínima es 10 centímetros, la recomendada. La altura útil, bueno, ya están en tema con las flexiones, desde el baricentro de las armaduras hasta el borde superior. En losas tenemos armaduras en dos direcciones, en el caso de las cruzadas. Así que bueno, vamos a considerar un valor medio. Así que para obtener la altura, si ustedes hacen la luz menor dividido este coeficiente, les va a dar un D mínimo al que le deberíamos sumar la mitad del diámetro de las armaduras estimadas y el recubrimiento. Bueno, vamos a suponerlo todo eso en 2 centímetros más. Para adoptar la altura de las vigas, vimos que tenía que ver con las condiciones de vínculo y con la flecha. Es decir, la flecha es una constante por la carga distribuida por la luz a la cuarta dividido el módulo de elasticidad del hormigón y el momento de inercia de la sección. Entonces, a mayor luz, fíjense que la flecha aumenta con la potencia cuarta. Entonces, si nosotros queremos achicar o controlar de alguna manera esa flecha, y si tiene mucha carga más se incrementa, pero a la 1, lo más conveniente entre aumentar el ancho B o la altura total de la pieza, obviamente, h está al cubo, entonces es mucho más eficiente aumentar la altura para reducir la flecha. Entonces, cuando nosotros tenemos una viga que es simplemente apoyada, esta constante vale 5 sobre 384. Si fijamos una altura y la flecha es excesiva, entonces nos conviene aumentar la altura. Y ese es el gran problema que a veces plantean los arquitectos, que dicen, dale el ancho que quieras, 20, 50, total la cubro con el cielo raso, pero no, no me limites la altura de la viga. En realidad nos limitan la altura de la viga. Pero hay temas que no se pueden arreglar porque la deformación es excesiva. También depende este coeficiente, esta constante en la flecha, de las condiciones de vínculo. Si es continua, obviamente va a tener una deformación menor. Entonces es importante, si tenemos luces grandes, generar continuidad con otras vigas, y si tenemos que modificar porque la flecha es muy alta, no nos queda otra que aumentar la altura. Además, si tienen suficiente rigidez, van a ser apoyo de las losas. En este esquema tenemos dos losas, ¿no? Y comparten una viga en el medio. Si esa viga la hacemos tipo cinta, que así la denominan los arquitectos, es decir, más ancha que alta, bueno, recibirá el nombre de viga, pero cuando hablamos de la deformación, esto va a funcionar como si fuese una losa entera, digamos, ya cruzada, ¿no? Pero de una luz en X el doble de la que pretendíamos que fuera. Y esto hoy nos facilita muchísimo los programas de cálculo. Es decir, en el SAP ustedes van a pasar una viga, le van a checar la luz y van a ver después la distribución de los momentos flectores y van a ver que funciona prácticamente como una losa sola. Esto es muy bueno para esto, el correr la estructura varias veces variando las inercias de los distintos elementos. Entonces, esto sería el criterio para adoptar losas que ya utilizaron. Para adoptar vigas, bueno, las vigas generan apoyo de las losas y limitan sus dimensiones. Rodean las aberturas para escaleras o ascensores o patios internos. También rodean losas bajas y habíamos limitado el uso de las vigas a un máximo de 10 metros. En lo posible, ocultarlas en los muros de la planta baja. Entonces, para predimensionar la altura de las vigas, ustedes habrán distribuido las vigas en función de las dimensiones que les dijimos como máximo de losas en una dirección y las losas cruzadas. Ahora vamos a tener que determinar qué altura y qué ancho les tenemos que dar a estas vigas. Entonces también tenemos esta tablita con coeficientes n de uso local e histórico, en el cual tenemos para cada esquema estructural de viga, si es una viga en ménsula, en el primer caso, o una viga simplemente apoyada en el segundo, o una viga con un extremo simplemente apoyada y el otro empotrado o continuo, o ambos continuos. Bueno, fíjense que este coeficiente n nos permite determinar una altura total, ahora no altura útil como en losas, sino una altura total del elemento
que tiene que ser mayor o igual a la luz dividido este coeficiente n. Esto es para empezar. Entonces, fíjense que para una viga en ménsula, el coeficiente varía entre 5 y 8. Con esto no, supuestamente, decían los reglamentos anteriores, no se requiere verificar deformaciones. Hoy que tenemos la disponibilidad del programa, verificamos la deformación instantánea y si la deformación instantánea es muy grande, ya o hacemos un cálculo específico para determinar el efecto de la fluencia, como vieron en flexión, o ya nos da un orden y directamente aumentamos la altura del elemento. A medida que tenemos más condiciones de vínculo, este coeficiente aumenta, es decir, puedo darle menos altura. Que eso les decía, si está simplemente apoyada, lo histórico es L sobre 10, que lo saben los arquitectos. Si el elemento no está muy cargado, podríamos hacer L sobre 11, L sobre 12. ¿Se acuerdan que dependía también de la carga? Si está simplemente apoyado en un extremo y continuo, entonces le podemos dar un poquito menos de altura, el coeficiente que divide es mayor. ¿Por qué? Porque la continuidad hace que el momento flector ahora se reparta entre tramo y apoyo, entre tramo y este apoyo. Y si es continua de ambos lados, bueno, voy a tener un momento negativo acá, un momento negativo acá, así que el momento en el tramo será menor. Entonces podré darle un poquito menos de altura porque la deformada está en función del momento, ¿no? Entonces, en ese caso, los coeficientes varían de 14 a 16. Es un orden. A mayor luz o mayor carga, menor N. Si tenemos vigas interiores, es decir, que reciben losas de los dos lados, tienen mucha carga. Entonces, en ese caso, tomamos N sobre 10. Si es una viga simplemente apoyada perimetral, es decir, que recibe carga de losas de un solo lado y por ahí no tiene mucha carga de mampostería, bueno, podemos reducir y utilizar un coeficiente mayor. Vigas AC sería apoyada continua. Si son interiores puedo tomar 12, si son perimetrales, dependiendo de la carga, puedo tomar un coeficiente más grande, me va a dar menos altura. Entonces este juego después se va a complementar con la experiencia que cada uno tenga si se dedican al cálculo. En lo posible, ya lo van a ver, todavía no han predimensionado, hay que unificar las alturas de las vigas continuas, porque después cuando dimensionemos vamos a tener momentos en tramo, momentos en el apoyo, y el momento en el apoyo lo tenemos que verificar a izquierda y a derecha del apoyo. Entonces no puedo tener una viga de una altura de un lado y una viga de otra altura del otro. En realidad sí se puede, pero hay que calcular con la altura menor. También hay que ver en una facilidad de los encofrados. Entonces, en lo posible se trata de unificar en algunas tiras las alturas de las vigas. Se trata, si hay algún caso específico que lo requiera, se puede no hacer la misma altura de las vigas, pero hay que tener en cuenta qué altura corresponde para dimensionar. Para ubicar las columnas, bueno, las columnas le dan apoyo a las vigas, entonces limitan la longitud de las vigas. Cuanto más columnas ponemos, entonces tenemos más apoyo, tendremos vigas más cortas. Si les damos una buena altura, serán más rígidas y las losas tendrán mejores apoyos. Las premisas de diseño, ya ustedes las aplicaron, es ocultarla en los muros de la planta baja, cuando están haciendo la estructura sobre la planta baja, que esto confunde a veces la denominación de la estructura, pero como generalmente acá se hormigona una losa con sus vigas y las columnas que la sostienen, es decir, las del piso inferior. Se hormigona todo junto, columnas, vigas y losas en una sola hormigonada. Entonces se denomina a esa estructura, si estamos sobre la planta baja, esa losa, que sería la de la planta alta, se denomina estructura sobre planta baja. Y las columnas que se indican en ese plano son las columnas que están debajo. Bueno, disponerlas cada 12 o 16 metros cuadrados es el ideal, nos daría un módulo de 4x4, vigas de 4 metros, losas de 4x4, o sea, sería la famosa cajita de los ingenieros que da todo mínimo y es indeformable. Bueno, hoy por hoy tenemos luces más grandes, ya eso no se respeta, vigas más grandes, estructuras más flexibles. En el PER no vamos a proyectar apegos de columna, de hecho se hacen, no las vamos a considerar, así que para nosotros todas las columnas van a llegar a la fundación a través de las bases. Para predimensionar, recién vimos losas, cómo predimensionar vigas, ahora cómo hacemos para determinar qué orden de dimensiones van a tener las columnas. Entonces,
Si se desea estimar rápidamente las dimensiones de una columna en la planta baja, por ejemplo, si tengo un edificio de 2 o 3 pisos, y quiere saber el arquitecto con qué se va a encontrar en la planta baja que tiene que diseñar el acceso y otra distribución distinta a las plantas tipo, entonces se puede aproximar la carga de servicio que va a recibir, es decir, PD más PL, utilizando esta expresión. La carga de servicio es la superficie tributaria en metros cuadrados en edificios comunes con una mampostería de ladrillos huecos. El valor medio de carga por metro cuadrado varía entre 10 a 12 kilonewton por metro cuadrado, o 13, depende de las alturas de los entrepisos y del tipo de mampostería y la cantidad de paredes que haya en la planta, por el número de pisos. A ver, ¿qué es la superficie tributaria? En este esquema de estructura, si tomamos la columna 5, yo podría decir que la distancia entre la 4 y la 5 tomo la mitad, entre la 5 y la 1 tomo, para empezar, la mitad, entre la 5 y la 16, la mitad de la distancia, y entre la 5 y este nivel, digamos, de estructura, también la mitad de esta luz. Entonces eso podría tomar este polígono como que toda la carga que cae en este área tributa su carga a la columna 5. De la misma manera, la columna 1, esto es ménsula y esto es ménsula, así que podría determinar, planteando la distancia, la mitad de la distancia, que toda esta superficie tributa su carga a la columna 1. Lo mismo la columna 12, la de las esquinas reciben mucho menos carga, la mitad entre esta distancia y esta distancia, tenemos este área que entonces multiplicado por 10 o 12, nosotros vamos a usar 12 kilonewton por metro cuadrado, me estaría dando por piso cuánto carga recibe la columna 12. ¿Está? Y eso lo multiplico, si son todas plantas iguales, por el número de pisos. Entonces tendría un orden de cargas. Ahora bien, ustedes me pueden decir, bueno, estoy tomando la mitad de la distancia como si fuese una viga simplemente apoyada, donde las reacciones es la carga por la luz dividido 2. Cuando hay continuidad, como en este caso, los apoyos extremos toman menos carga y los internos van a tomar más carga. Entonces uno podría tomar la mitad de la distancia o si es interna tomar un poquito más. Entre esta y esta sí tomamos la mitad porque las dos tienen la misma condición. Y para la columna 6 podría tomar un poquito menos. Eso ya después tiene que ver con la experiencia de cada uno. En principio tomemos la mitad y vamos a tener un orden de la carga de servicio, no está mayorada, que recibe una columna o un apoyo por planta. Ahora, una columna, por ejemplo, yo puse la columna mínima de 20 por 20 con 4 del 12, si ustedes hacen la cuenta, que acaban de rendir el parcial, ¿no? El área de hormigón por la tensión del 0,85 de la tensión de hormigón, más las del acero por la tensión del acero menos la de 0,85 de F'C, le aplico el 0,65, el 0,8 y ahí tengo una carga última. Si la divido por un coeficiente de 1,35, que más o menos es la media de los coeficientes, porque PD nunca es igual a PL, más o menos tenemos que esta columna toma como máximo 380 kilonewton. Esto depende de la calidad del hormigón, de la cuantía de la columna. Entonces, en general, podemos decir que si yo esta carga de servicio, porque ya la dividí por una media del coeficiente de mayoración de las cargas últimas, y lo divido por el área que tiene esta columna, por 400, me da más o menos 1 kilonewton por centímetro cuadrado. Es decir, esa sería la carga PD más PL dividido el área de la columna, como si fuese una tensión de servicio que tienen las columnas. Entonces, para conocer qué área necesito, tomo la carga de servicio que sacamos por este área tributaria en la planta baja, porque la multiplico por el número de pisos que tengo encima, el número de losas que tengo encima, y lo divido por 1 kilonewton por centímetro cuadrado, que sería la tensión de trabajo, y eso me va a dar un área necesaria de columna. Bueno, la puedo estimar si la voy a hacer cuadrada o la voy a hacer rectangular, y tengo un orden de las medidas que van a tener las columnas en la planta baja, que es cuando el arquitecto tiene que diseñar el acceso a un edificio.
En nuestro caso, la mayoría de las columnas de una vivienda de 2 niveles, proyectada de acuerdo con estas luces límites que nosotros pusimos, tendrán dimensiones mínimas de 20 por 20, es decir, un área de 400 centímetros cuadrados. Puede ser que se supere, puede ser que no, puede ser que quieran hacer una sección rectangular, pero bueno, saben que la mínima es 20 por 20. Bueno, entonces acá vemos un poquito más en grande cómo se determinan las superficies o áreas tributarias de carga del entrepiso a cada uno de los apoyos. Entonces, en este trabajo práctico, ustedes van a tener los diagramas. Este es un plano de encofrados, aunque no están las denominaciones de viga ni las medidas de losas y vigas. Ustedes en el diagrama, en el plano de unifilar, donde cada una de las vigas las tienen representadas por una línea y las columnas por un circulito, bueno, van a tener que determinar estas superficies tributarias, sombrearlas con distintos colores o no, o con el borde, como quieran, y determinar, con el AutoCAD lo van a hacer rapidísimo, el área tributaria de cada entrepiso a cada columna. ¿Cómo denominamos a los distintos niveles? Ya lo han visto, nosotros tenemos un edificio con la fundación con bases, acá en este nivel tenemos las vigas de fundación. Esta losa ya les comenté que si se hormigona las losas, las vigas y las columnas, esta estructura es sobre planta baja. Estructura sobre planta baja. Estructura sobre el primer piso, que si ustedes van a comprar un departamento acá, ustedes estarían comprando en el segundo piso, pero la estructura es la que está sobre el primero. También la forma de denominar las vigas para cada nivel, por ahí uno agarra el plano, ve que la numeración empieza en 100, ya sabe que está en el primer piso, o sea, sobre la planta baja. Por eso la denominamos de 101 en adelante. Roguemos no tener más de 199 vigas. Si pasamos al nivel siguiente, sobre primer piso, las podemos denominar con 200, de 201 en adelante, y así siguiendo. Esta metodología la van a encontrar, la pueden adoptar o no. En el caso de nuestro trabajo práctico, que tiene un modelo a seguir, toma este criterio. Pero bueno, son criterios que cada calculista puede tomar. La columna siempre es la misma. Es decir, si en un piso ustedes eliminan una columna, no cambien la numeración. La columna 2 desapareció, no existe más. Pero siempre la columna lleva el mismo nombre y llega hasta la fundación. Llegamos a la fundación, al terreno, a la superficie indicada por el estudio de suelos. Nosotros vamos a tomar 2 metros de profundidad, una fundación superficial. Ojo, esto está medido desde el terreno natural, porque cuando el geotécnico va a hacer, el suelero le solemos decir, va a hacer un estudio de suelos en un determinado terreno, el terreno todavía no tiene nada construido. Entonces hace sus perforaciones, hace el ensayo de penetración, toma las distintas muestras, hará 1 o 2 sondeos y después nos determina, bueno, desde la boca de pozo, que fue lo que él tomó, la profundidad de fundación es 2 metros. Ahí, a partir de ahí hay que hacer la fundación para las tensiones admisibles que nos indica el estudio de suelos. A veces se hace un estudio de suelos, se hace la perforación, tenemos el dato de 2 metros de profundidad y resulta que después deciden levantar la casa y se rellena ese terreno 50 centímetros, 80 centímetros, 1 metro. Entonces después una vez que está hecho el relleno, se van a hacer la excavación y bueno, ahí desde ese nivel tenemos que hacer 3 metros para llegar al nivel que recomendó el estudio de suelos. O sea que es importante la referencia que tomó el estudio de suelos para indicarnos cuál es la profundidad y ver si no hubo un relleno posterior. Con eso entonces vamos a tener que la misma columna se ensancha, tenemos lo que se denomina tronco de columna, desde la base hasta la viga de fundación, y la base. Entonces, la segunda entrega que hicieron el miércoles tenían que proyectar 2 alternativas de estructura resistente, describir las características que tenían, algunas habrán hecho con losas más grandes, con menos columnas, con vigas, por lo tanto, más largas, y los planos unifilares, que es una expresión por ahí que se usa más en electricidad, porque las vigas las representamos con una línea.
y denominar las losas, las vigas y columnas, es decir, poner el nombre, viga 1, 2, 3, etc. Entonces tenían un plano de vigas de fundación, que sería la que está en el nivel 0, donde apoyan las paredes de la planta baja, un plano de estructura sobre planta baja, esto sería la arquitectura, y para la estructura 1 o alternativa 1, este sería el plano que ya presentaron ustedes. Sobre planta alta, que sería la cubierta, fíjense que es la segunda losa, así que las vigas se denominan 203, 204, las losas son 201, 202. En este caso marqué el eje medianero, que es importante, si ustedes no lo tenían en la casa que eligieron, había que tomar uno como medianero para tener en cuenta las columnas que caen sobre el eje medianero. Y para la estructura 2 o alternativa 2, para la misma vivienda, otra alternativa, en este caso con losas más grandes. Estructura sobre planta baja, estructura sobre planta alta. Bueno, no puse la del tanque, la que soporta o sostiene el tanque. La tercera entrega, entonces, que es lo que específicamente vamos a ver hoy, tiene vencimiento el 7 de julio, un mes falta, un poquito más, y hay que presentar las planillas de predimensionado de losas, vigas, columnas, bases y pilotes. Una vez que sabemos los anchos y alturas de las vigas, espesores de losas y las dimensiones de las columnas, podemos hacer los planos, la superficie tributaria, como vimos recién, y los planos unifilares con las dimensiones de losas, vigas, columnas y bases. Muy bien, y van a tener que hacer todo esto para cada una de las alternativas que hicieron. O sea, todo esto por cada alternativa o estructura 1 y estructura 2. Entonces, vuelvo al cuadrito que teníamos para el predimensionado de la altura de las losas, de la altura útil. Teníamos losas en una dirección, que las identificábamos por la relación de lados. Bueno, entonces esta es la planilla que vamos a utilizar. Fíjense, está identificado predimensionado de losas, estructura 1, o sea, la alternativa 1, que era esta en el modelo que está desarrollado por Jero en el modelo. LX, LI, y si en este caso tomamos LX en esta dirección, LI. Esto es la relación del lado mayor al lado menor. Y esta es la condición de armado. Fíjense que aparece el 2 y el 1. Entonces, ¿a qué nos referimos? Si es, en este caso es la losa de la escalera, que la losa de la escalera es una losa armada en una dirección, es esta losita que está acá, porque no se apoya ni en este borde ni en este borde porque está inclinada. Entonces tiene un apoyo intermedio acá en el descanso y un apoyo en la estructura sobre planta baja. Entonces es una losa armada en una dirección. Tendríamos que entrar entonces en el cuadro anterior del lado izquierdo. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, identifica qué condición de vínculos tiene. En este caso 1, me mataste acá porque no es la simplemente apoyada. Ah, no, este es el índice, perdón, Jerónimo. Acá tenemos ID. Si esto es 1, 2, si es cruzada o unidireccional, una es unidireccional, entonces ya entro de este lado y acá tenemos 2 porque está simplemente apoyada. ¿Bien? 3, por ejemplo, es continua en un extremo, simplemente apoyada en un borde y continua de un solo lado. Fíjense que esta era la 106, es esta que tenemos acá. Acá hay un vacío, acá había un patiecito, así que está simplemente apoyada acá y acá es continua con esta losa 105. ¿Bien? Entonces, lo que hay que identificar es la condición de armada, si es cruzada o no. Después, en función de eso y la relación de lados, van a entrar en una tablita o en la otra para obtener el coeficiente M. Con la luz menor, dividido el coeficiente M, tendrán la altura mínima. Y después le sumamos 2 centímetros y obtenemos, o sea, esta es la altura útil y obtenemos la altura total. Y redondeamos después, tomando como mínimo 10. Pues hay que tener cuidado, porque si nosotros tenemos esta losa y esta losa, vamos a tratar de que tengan las dos el mismo espesor. Quizás esta nos demande 12 y esta 10, y luego cuando hagamos el dimensionado del apoyo, por ahí preferimos que estas dos tengan 12.
Las luces que estamos indicando es la luz de cálculo, luz entre ejes de apoyos. Y lo que vamos a hacer para hacer una comparación de ambas estructuras es determinar el volumen. Entonces el volumen sería luz en X por luz en Y por la altura total adoptada. Y ahí tenemos el volumen de cada losa. Sumatoria de todas las losas, acá tenemos este volumen total en metros cúbicos. Esto está muy ordenadito, lo hizo Jerónimo, y es una forma de ordenar el pensamiento, porque ustedes van a después, cuando empiecen a trabajar, los que se dediquen a esto, bueno, uno lo que hace es este plano, unifilar o por ahí lo dibuja, depende de la modalidad que cada uno tiene, y en función de esto va determinando rápidamente, a esta le damos tal espesor y por ahí lo puede hacer todo esto gráficamente. En nuestro caso lo queremos hacer ordenado como para que ustedes sepan más o menos cuáles son los pasos que vamos haciendo para predimensionar. Después uno con experiencia ya directamente va determinando las alturas y los espesores de los. Para las vigas habíamos usado esta tablita, donde ahora lo que tomamos es la altura, va a ser la luz, entre ejes de columnas, dividido este coeficiente n en función del esquema estructural. Entonces, acá tenemos, identificamos vigas sobre planta baja, esta es la estructura 1, es este el esquema unifilar que le corresponde, viga 101 porque estamos sobre planta baja. Acá también entonces tenemos la identificación de las condiciones de vínculo. Esta es simplemente apoyada, continua en un extremo, a ver si hay alguna continua en dos, acá. Entonces, supongamos la viga 103 tiene una luz de 5,20 metros, es esta. Entonces tiene un extremo que lo consideramos simplemente apoyada en las columnas. Es decir, nosotros estamos predimensionando, no quiere decir que en la realidad esté simplemente apoyada, porque cuando pasemos en el SAP, los programas consideran a toda la estructura como un elemento monolítico, es decir, que vamos a tener momentos en los apoyos de la unión con las columnas y en la continuidad entre vigas, y en todos los nudos vamos a tener una distribución de momentos. Pero esto es para predimensionar. Tomamos estos esquemas simplificados. Entonces, consideramos el factor 12, hacemos la luz dividido 12 y tenemos la altura total necesaria, ¿ven? Y después tomamos una altura, 40 por 3 tomamos 40, después vamos a unificar, podemos tomar 50, podemos tomar 35, eso tomamos en principio estas alturas y después unificarán en función de la continuidad. Si estas dos, por ejemplo, dije, daba 43 y la 104, como es mucho más corta, da 22, ven, están unificadas en 40 centímetros, porque así tienen rigidez, o sea, no tienen la misma rigidez. Esta es mucho más rígida porque si bien tienen la misma altura, es más corta. Pero bueno, va a tomar un momento, quizás esté todo negativo, el momento en esta viga, pero va a ayudar a achicar el momento en esta viga que es más larga. El ancho, ya lo habíamos visto en la otra clase, en esta saqué las diapositivas que correspondían, pero un poco tiene que ver, como tratamos de ocultarlas en el nivel inferior, nos fijamos qué muros hay en la planta inferior, y si hay muros de ladrillo hueco de 18, las planteamos de 18. Así después, cuando se revocan, no hay mocheta, no sobresale. Si yo hiciera una viga de 20 y la pared es de 18, ya tengo 2 centímetros, o de un lado, o 1 y 1 de cada lado, y después cuando se revoca la pared, se revoca la viga, queda una mochetita, queda una saliente, que si no hay un cielo raso, por ahí queda fea, o por ahí es más costoso porque es más complicado hacer el revoque cuando hay una saliente, una mocheta. Entonces, por lo general, uno trata de ver qué ladrillo hay debajo y tratar de tomar el mismo ancho de ladrillo. Ahora, puede ser que tengamos muros de 12, podríamos tomar un ancho de viga de 12, que es el mínimo, porque menos de 12 ya se complica el llenado de esa pieza. Bueno, acá tenemos, entonces, tienen que mirar la arquitectura y elegir el ancho. Vigas más altas, bueno, hay que pensar que vamos a tener más cantidad de armadura y hay que tener más espacio para poder distribuirlas. Si sabemos que tenemos 12, vamos a poner 2 por capa. Bueno, nuevamente para calcular el volumen,
Como la luz, condición de apoyo, identificamos, tocamos el N, adoptamos un área y un ancho, y entonces siempre en esta columna vamos a tener el volumen como la luz por la altura, por el ancho, todo en metros, y vamos a tener cuánto es en metros cúbicos cada una de las vigas, ¿no? Estamos como superponiendo, porque al tomar siempre la distancia entre ejes, cuando hacemos losa, tomamos entre ejes. Cuando hacemos viga, también tomamos entre ejes. Y tomamos la altura total de la viga. Bueno, estamos haciendo un número estimado. Y por último, el predimensionado de la sección de las columnas, que algo vimos. Entonces, habíamos hablado de, vuelvo a repetir la misma diapositiva de hoy, tenemos un área o superficie tributaria, vamos a tomar que por piso la carga que recibe en metros cuadrados es entre 10 y 12 kN por metro cuadrado, tomaremos 12. La tensión de trabajo, es decir, la carga de servicio sobre el área de columnas ronda 1 kN por centímetro cuadrado, entonces, si yo estimo la carga por área tributaria, la divido por una tensión de trabajo, estaría obteniendo un área necesaria. Entonces, ¿cómo lo llevamos esto en una planilla? Acá tenemos que definir distintos niveles, ¿no es cierto? Dijimos que siempre teníamos las columnas, en este caso del 1 al 15. Y tenemos nivel 1 desde la fundación, desde el nivel de apoyo de bases, menos 2, hasta nivel 0 o el nivel donde se encuentran las vigas de fundación. Eso lo llamamos nivel 1. Nosotros lo llamamos en este orden. 1 de menos 2 a menos 0,20 y la altura que tienen este tramo es, que lo llamamos tronco de columna, si recuerdan, tiene 1,80 m. Esta planilla está referida al nivel 1, perdón, al nivel 2, porque estamos en este nivel. Entre menos 0,20, que sería el nivel de vigas de fundación, y este nivel superior, 2,90. Así que la altura de columnas de todo este nivel es 3,10. Estoy considerando entre ejes de columnas, ¿no? Después, si uno quiere hacer un cómputo exacto, va a tomar las losas entre filos internos de las vigas entre filos internos de las columnas. Y entonces, como van a tener el plano unifilar con las áreas tributarias, supongamos esta columna, definimos el nivel, definimos la altura, supongamos la columna 6, que es esta columna que les estaba hablando. Esta columna tiene un área tributaria determinada. Esta superficie tributaria es 12,45 metros cuadrados. Si la multiplicamos por 12 kN por metro cuadrado, que es el peso de toda la carga que está sobre esta losa, nosotros obtenemos cuál es el peso por piso que recibe. Esta columna recibe por este piso, sobre planta baja, 149 kN. Ahora, arriba hay otra losa. Así que esta columna viene acumulando el peso de la losa de la planta alta. Entonces, esto mismo lo van a hacer en el nivel superior, así que cuando hacen esta planilla ya vienen del piso superior 175 kN. Yo he tomado una planilla intermedia. Cuando empezamos, si esta planilla fuese la del nivel, vamos a suponer que no le influye el tanque, la del nivel 3, la de la planta alta, la de este borde, supongamos, arriba no tiene nada. Entonces, el piso superior va a ser 0, salvo las patitas que estén sosteniendo, las patitas me refiero a las columnas que estén sosteniendo la losita donde se apoya el tanque, que tiene que estar más alta por un tema de darle más presión a la ducha en el baño que está en la planta alta. Por eso el tanque hay que hacerlo un poquito más arriba. Entonces, si estamos en la planta alta, vamos a tener todos ceros menos las que tienen que ver con la losa que sostiene el tanque. En nuestro caso, como estamos en el nivel intermedio, ya reciben la carga de la losa de cubierta o sobre la planta alta. Así que tenemos en esta columna 6, 175 de arriba, superficie por 12 nos está dando la carga del piso,
175 más 149, tenemos la carga total que está recibiendo la columna en este nivel, que sería la carga en este nivel. Entonces, dijimos que la tensión de trabajo, de servicio de las columnas es 1 kN por centímetro cuadrado, así que sacamos el área necesaria como P de servicio sobre 1 kN y sacamos así el área necesaria en esta columna, y como tenemos dimensión en X y dimensión en Y, bueno, la mínima va a ser 20-20, en este caso no tuvimos necesidad de hacer ninguna columna rectangular. ¿Por qué? Si no nos alcanza con la columna de 20-20, empezaremos a hacer 20-25, 20-30. Bueno, la forma rectangular dependerá de dónde está el muro en la que lo podamos esconder. Si está en la dirección X o en la dirección Y. O en la cual aceptamos que aparezca la mocheta. Y nuevamente, para determinar el volumen, lo que hacemos es, tenemos la altura de la columna por las dimensiones de la columna, tenemos el volumen de cada una de las columnas y después haremos la sumatoria. Así que hasta ahora ya tenemos volumen de losas, volumen de vigas, volumen de columnas y predimensionado. Vamos a los troncos de columna, que va de -2 a -0,20, ¿no? Las vigas de fundación están un poquito más abajo del 0, porque después hay que hacer la capa aisladora y demás. Estamos abajo del nivel de piso. Contrapisos y todo. Entonces, tenemos esta estructura a nivel de vigas de fundación, es decir, en el nivel -0,20 están las vigas. Más abajo, en el nivel -2, están las columnas. Hay quien dibuja las bases. Hay quien dibuja un plano de bases solo y hace el replanteo sobre ese plano y después hace un dibujo de vigas de fundación solas. O, como en este caso, nosotros decimos bases y vigas de fundación que están en distintos niveles, porque vigas de fundación están acá y las bases están acá. Y lo hacemos en un mismo nivel. La otra sería pintarles un hatch que no tome a las vigas de fundación. Entonces, este nivel es el de troncos de columna, así que lo denominamos T o TC, pero siempre mantienen el mismo número de la columna que estaba en el piso superior. Acá identificamos cuáles troncos son medianeros, es decir, cuáles están ubicados sobre esta medianera. Tenemos la carga acumulada de los pisos superiores. Tomemos el 7, el tronco de columna 7, que corresponde a la base 7, que está sobre el eje medianero, y fíjense que nosotros no podemos invadir el terreno del vecino. Y la columna, obviamente, tampoco, para que la base sea centrada, la voy a poner dentro del terreno, que no se aparezca en medio del baño. Entonces, estos casos se generan bases con la columna excéntrica, es decir, el centro de la base no coincide con el centro de la columna, lo que denominamos también medianeras. Esto también se nos puede dar en una esquina. Si la línea municipal estuviera acá y el eje medianero acá, no puedo invadir ni al vecino ni la línea municipal. Esto, bueno, fíjense en la ordenanza de cada municipio, porque depende de la profundidad, indican un ángulo en el cual uno puede ir avanzando sobre la línea municipal. Es decir, a veces puede no ser totalmente estar en la esquina, puedo invadir un poquito por debajo de la línea municipal. A mayor profundidad puedo invadir un poquito más. Entonces, ¿cómo calculamos? Las dimensiones las hacemos como vigas, ¿no es cierto? La predimensión. Para calcularle la carga, nosotros vamos a suponer una pared de 15 centímetros de espesor, de 2,5 metros de altura, y el peso de un muro de 15 y de 2,5 metros es 4,9 kilonewton por metro. Es decir, un muro de ladrillo hueco, revocado, pesa 13 kilonewton por metro cúbico. Si tienen ladrillo macizo, tiene otro peso específico, entre 15 y 16 kilonewton el metro cúbico. Si tienen el ladrillo de bloque de hormigón, también es más pesado. Es decir, ustedes tienen que ver qué tipo de mampostería van a utilizar. Se hace el análisis de carga con los revoques, con la terminación. Hay que ver si tiene un revestimiento de piedra, que se lo pueden poner aparte, lo pueden incluir. Entonces, en definitiva, esto es ladrillo hueco de 15
Si esto es el peso unitario, peso por metro cúbico, si lo multiplico por el ancho y la altura, me da una carga lineal por metro de luz, de largo de la viga. Entonces, así determinamos para las vigas cuál es la carga. Ahora bien, nosotros tenemos que saber qué carga le está yendo al tronco de columna. No le va a la losa, o no puedo hacer un área tributaria porque acá no hay losa. Entonces, para tener en cuenta el peso que estas vigas de fundación le están mandando a cada tronco de columna, hacemos esto, la mitad de la luz de viga en esta dirección y en esta dirección X. Entonces así, en vez de superficie tributaria, estamos hablando de longitud tributaria. Si hago la mitad de esta luz y de esta luz, estoy tomando todos los muros que están arriba de estas vigas. Y así sé cuánta carga le está yendo a este tronco de columna. Así que 4,46 metros nos da el peso desde este nivel de vigas de fundación, que se lo vamos a sumar a 132. Y así tenemos la carga total. Otra vez dividimos por 1, el área 154, y acá tenemos el lado en X y el lado en Y. Entonces acá sí tenemos que ver qué pasa con los medianeros. Fíjense que por lo general, si la columna es de 20 por 20, los troncos de columna que están por debajo del terreno, es decir, están enterrados, le damos 5 centímetros más, 2,5 centímetros más de cada lado. Después vamos a ver cuando calculemos bases más detalles. En el caso de estos troncos que son medianeros, al que es perpendicular a la dirección del eje medianero le vamos a dar más, le vamos a dar 30 por 25. Ahora vamos a ver por qué. La fundación directa a través de bases o fundación superficial puede ser la base centrada, entonces la columna llega con su carga concentrada y la base tiene que ser suficientemente rígida como para distribuir uniformemente la carga en el suelo que nos recomendó el estudio de suelos. Es decir, a menor tensión del suelo, más grande tendrá que ser la base y más alta para que realmente sea rígida y distribuya la carga en el suelo. Si tengo el caso, como hablábamos recién, sobre un eje medianero, el centro de la columna no coincide con el centro de la base, por lo tanto la distribución de tensiones en el suelo no debería ser uniforme, no es uniforme. Entonces tenemos, esto sería la luz que vuela, la losa que es la base en una dirección y en la otra. Y estas bases esquineras o doblemente excéntricas, que es cuando no podemos invadir ni de un lado ni del otro. Estas son más complicadas. ¿Cómo hacemos para lograr tensiones constantes en el suelo? Porque fíjense que cuando veamos la planilla de las bases, vamos a hablar de un área necesaria suponiendo una distribución uniforme. Pero si nosotros tenemos una carga que cae así, que tiene cierta excentricidad respecto del centro de la base, la distribución de carga será lineal, si la base es rígida, será lineal. Entonces, la estructura tendería como a caerse hacia aquel lado. Lo que nosotros tenemos que tratar es de aplicarle una fuerza en esta dirección para centrar esta carga. Es decir, al aplicar un momento flector en este punto, con esta fuerza estoy aplicando un momento flector que sumada a esta carga está equilibrando la excentricidad que tiene la columna respecto de la base y así lograr una distribución uniforme. Y eso lo tenemos que materializar en la estructura. Entonces, a nivel de las vigas de fundación, hacemos que estas vigas de fundación funcionen traccionadas y generando esta fuerza que centre la carga y logremos así obtener una distribución uniforme de tensiones. Si no está, tenemos una distribución triangular. Con la aparición de esta fuerza horizontal, logramos esta distribución horizontal. Logramos centrar la carga que viene de la estructura superior. Pero no es gratis. ¿Por qué? Porque al aparecer esta fuerza horizontal en la columna, esta fuerza perpendicular al eje de la columna, está generando un momento flector. Entonces, esta columna, si no estaba ese tensor, la columna estaba con una carga axil.
Pero si aparece esta fuerza horizontal, de este punto para abajo, además aparece un momento flector. O sea que la columna está sometida a una flexión compuesta. Compresión más la flexión generada por esta carga horizontal que generamos para lograr esta distribución uniforme de tensiones en el suelo. Cuando no podemos ubicar una viga de fundación que haga de tensor, o está muy cerquita y realmente no tiene brazo para generarla, o la columna que tengo enfrentada está muy lejos, bueno, se puede hacer actuar a la viga que está sobre la estructura en planta baja, y en ese caso tendríamos momento no solamente en el tronco de columna, sino también en la columna. En este ejemplo, estoy suponiendo que este punto, el momento es nulo. En esta unión, el momento es nulo. Esto es una simplificación, y era una simplificación que se hacía antes, en libros viejos van a encontrar esto, pero nosotros, si lo vamos a ver con el CEP, vamos a ver que el momento ahí es función de la rigidez de la viga de fundación, o acá de la viga en la estructura sobre planta baja, de las dimensiones del tronco de columna y de la excentricidad. La excentricidad sería la distancia que hay entre el baricentro de la columna y el baricentro de la base. Esa es, en función de esta excentricidad, será el momento que aparezca en la base, y a nivel de columnas tendremos esto, y a nivel de fundación, en este caso, tendremos un momento. O sea que este tronco de columna habrá que dimensionarlo flexión compuesta. Para lo cual nos conviene darle más altura en X para que tenga más brazos. Este es el esquema entonces. Vamos a tener acá el eje medianero, estábamos hablando de la base 7, por suerte tiene cerca una base centrada, entonces lo que hacemos es que esta viga de fundación, además de soportar cargas si hubiera un muro, también nos provee esta fuerza horizontal que es de tracción, o sea que esta viga va a estar flexo-traccionada. Con esta fuerza logro esta distribución uniforme, pero se generó esta excentricidad entre el baricentro del tronco y el baricentro de la base, que va a ser el responsable de que aparezca esta flexión adicional en el tronco de columna. Por eso es que, de acuerdo a la dirección que tenga el eje medianero, le tenemos que dar en la dirección perpendicular al eje más dimensión, mayor dimensión en ese sentido, para que nos dé más brazo de distancia entre las armaduras. Ahora sí, entonces, con esta aclaración vamos al predimensionado de las bases. En las bases vamos a tener bases centradas, entonces la relación de lados vamos a hacer la base cuadrada, la relación de lados va a ser 1. Todas las que son centradas, la relación es 1. Y tendremos bases medianeras, en este caso según I, donde la relación va a ser 0,5, es decir, este lado menor al lado mayor, 0,5. Como ese valor, por lo general se limita este valor así, en esta dirección, en 80 centímetros, porque cuando uno hace la excavación, menos de 80 centímetros es difícil de hacer. Pueden ser menos, si uno hace una excavación más grande, después tendrá que poner una tablita acá, para que realmente cuando se hormigone la base, una tablita a modo de encofrado, para que esta medida no supere los 60 centímetros, porque nosotros vamos a determinar una excentricidad en función de esos 60 centímetros. Si es más grande, vamos a tener más excentricidad, o sea, más distancia entre el centro de la columna y el centro de la base y más momento en el tronco. Bueno, recordando ahora que la tensión admisible del suelo, ahora estamos hablando del suelo, la recomendación que nos dio el estudio de suelos es la carga de servicio que le transmite la estructura, PD más PL, dividido el área de la base. El dato que nosotros tenemos es que la tensión que admite este suelo es de 150 kN por metro cuadrado. Nos conviene utilizar esa unidad. Entonces, si nosotros venimos acumulando desde las columnas hasta el tronco, tenemos las cargas de servicio en kilonewton. Si lo dividimos por la tensión admisible del suelo, obtendremos un área, que es lo que estamos obteniendo. Tenemos la carga de tronco y obtenemos el área. Este área dividiendo esta
columna dividido la tensión admisible, que estará como dato acá arriba. Kilopascales es lo mismo que kilonewton por metro cuadrado. Con la relación de lados obtenemos Lx y Li, y después adoptaremos un Lx y un Li. Fíjense que esta nos daba con 57 por 57 centímetros, pero bueno, es muy chiquitita. Mínimo 70, 70, 80, 80. O sea, hay veces que las bases van a soportar más carga que la que le corresponde por una cuestión operativa o constructiva. Así que de estas dimensiones pasamos a 70 por 70. Y esta 1,05 por 1,05, bueno, por ahí uno tipifica y dice, bueno, vamos a tener 5 bases de esta dimensión, 8 bases de esta y una, o 3 o 4 de esta. Es decir, agrupa, y en este caso es lo que hizo Jero, agrupamos esta dentro de las que tienen 1,30 m, ven que aparecen 1,30 m, vamos a mirar las entradas nada más, 1,70 m por 1,70 m la más grande y 70 por 70, como 3 tipos de bases centradas. Entonces en este caso esta quedaría sobrada y otra estará más justa. En el caso de esta, que es medianera, que era esta que estábamos analizando, recuerdan que al tronco le habíamos dado mayor dimensión en X, precisamente en la dirección perpendicular al eje medianero. ¿Para qué? Para obtener la excentricidad, y esa excentricidad era la que iba a determinar el momento en la columna. Entonces, ¿cómo obtenemos esta excentricidad? Sería la luz en X dividido 2, menos el ancho del tronco en X dividido 2, nos está dando la distancia que hay entre el centro de la base al centro del tronco de columna. Entonces, en esta última columna tenemos la excentricidad, la excentricidad en X, fíjense que ni no hay, porque todas estas bases van a tener excentricidad en esta dirección, en X. En algún caso ustedes pueden tener un eje medianero acá y la línea municipal acá y pueden tener doble excentricidad, que tratamos siempre de evitarlo. Y por último, los pilotes, que, fíjense, acá teníamos 5,20 metros de luz entre esta base y esta base. Hacer una viga de fundación de 5,20 metros requiere hacerla de 50 centímetros, L sobre 10. Y está bien, tienen solamente la carga de la pared, no reciben carga de losa. Entonces, la voy a hacer de 50 centímetros, está enterrada, es encima armadura mínima, va a ser un montón de material y de costo. Entonces hay que ver la relación costo de la altura de viga y de los pilotes, de cuánto sale la excavación y el material que va en el pilote, para ver si acortamos esta luz para que las dos vigas sean más chiquitas y hacerlas de 20-25, son rígidas, con un pilote o pilotín. ¿Por qué? Porque es de pequeño diámetro, tienen 25, 30 centímetros de diámetro. A una profundidad, en este caso, nosotros vamos a tomar 2,5 metros de profundidad. Estos datos siempre se los tiene que dar el estudio de suelos, no los inventen, porque aún acá en la ciudad de La Plata hay zonas muy, muy distintas. Entonces hay que saber cuánta carga admiten los pilotes, esto está dado en función de la punta y de la fricción que puedan tener o no. Nosotros en el caso del trabajo vamos a tomar que cada uno de estos pilotines de 30, pilotines le decimos vulgarmente, son pilotes de pequeño diámetro, armados, vamos a tomar que cada pilote de 30 a 2,5 metros toma 4 toneladas o 40 kilonewton. Entonces vamos a cortar las luces de las vigas de fundación colocando estos pilotes intermedios. Fíjense que acá tengo 5,20 metros, pero si no recuerdo mal, acá había una pared, creo que había un pasillito por acá, y acá hay una pared, entonces por ahí esta tiene más carga, quizás acá había un ventanal, entonces podemos, y encima esta, si no apega esta viga, apoya en esta viga, entonces bueno, vamos ubicando pilotes que manden la carga de los muros al suelo. Lo que estamos haciendo, no estamos mandando carga de la estructura, sino que estamos mandando la de las vigas de fundación, que a veces se llaman encadenados y que a veces se llaman vigas portamuro. Entonces vamos a agregarlos de manera de tener entre 2,5 metros y 3 de luz de viga. Entonces, para predimensionar los pilotines, esto es dato, 2,5 metros de profundidad, 40 kilonewton, son 4 toneladas.
Entonces, recuerdan que habíamos dicho que una pared de 15, de 2,5 metros de ladrillo hueco representaba una carga de 4,9 kilonewton por metro. Entonces tenemos para cada uno de los pilotines, bueno, diámetro 25, yo dije 30 recién, pero bueno, Jero usó más chiquito, longitud 2, acá me mataste Jero, ¿por qué no 2,5? O porque le descontaste la altura de la viga de fundación, cantidad, y en este caso tenemos superficie tributaria. ¿Quién puede recibir superficie tributaria de losa? La escalera. Fíjense que la escalera apoya en esta viga, así que esta es una losa inclinada que está apoyada acá y está apoyada en forma intermedia, a medio nivel, digamos, acá entre estas dos columnas, así que estos dos pilotes reciben carga de losa, así que aparece una superficie tributaria y el resto tiene todas longitudes tributarias, que sería este pilote, la mitad de esta luz y la mitad de la luz de esta viga. Con esto tenemos una carga total, en todos los casos es menor que 40, verifica. Y sacamos el volumen, pi por diámetro al cuadrado por 2, y tenemos el volumen y la sumatoria del volumen total. Yo no dije recién en bases, vuelvo a la de bases, porque no apareció acá, pero el volumen de bases también lo podemos determinar. No me acuerdo si, porque no Porque no sabemos tenemos la altura. la altura, exacto. Creo que la altura está en función de esfuerzos que vamos a ver en el próximo curso, que es por punzonamiento y por rigidez. Bien, entonces no vamos a tener volumen de bases. Entonces, con esto tenemos todo predimensionado y lo último, ya en la entrega 4, serían los planos de encofrado, donde al ya tener determinados los espesores y las alturas de viga, podemos dibujar en escala las vigas. También las columnas, indicar también sus dimensiones, y a las losas agregar el espesor. Entonces, este es un plano que se denomina plano de encofrado, que se lo dan al cementista y en función de estas dimensiones el cementista presupuesta, ¿no? Rápidamente un arquitecto les trae un trabajo, entonces ustedes pueden hacer la estructura, predimensionarla y decirle, bueno, anda presupuestando con estos planos. Acá tenemos sobre planta baja. Esto ya lo vimos porque ustedes ya hicieron la escalera, ¿no? Que hablamos que la escalera, esto está cortado porque viene de la planta baja, por eso apoyaron la viga de fundación, y acá apoya en una BMA, que es una viga a medio nivel. En este caso tenemos la misma columna, que sería la 13 y la 15, que siguen, bueno, acá sigue continúa con otra, pero acá a medio nivel vamos a agregar, a nivel del descanso, depende de cuántos escalones subimos, hay que agregar una viga. Estas son las distintas tipologías de escaleras, pero en nuestro caso tenemos esto. Viga de fundación sube, para nosotros la losa apoya acá y apoya acá. Y esta otra apoya en este viga de media altura y acá, en esa viga. Ahí la tenemos. Y después apoya en la estructura ya cuando llega al nivel. Fíjense que la última alzada coincide con el lomo de la losa a nivel del nivel superior. Acá tenemos viga a media altura y hay distintos tipos de losas, ya la habrán elegido ustedes las de su proyecto. Cuando es muy larga se hace un descanso intermedio, esto tiene que ver con el diseño arquitectónico. No necesariamente suben la mitad del nivel, pueden subir algunos escalones y después subir, entonces necesitamos hacer un apoyo acá y un apoyo acá, o bien la losa apoya en la fundación y apoya medio nivel, y en esta losa apoya la otra. Es decir, hay distintas tipologías. ¿Ven? En esta apoya en la viga de fundación y apoya en esta viga, y hay que hacer otra viguita acá para que salga el otro tramo. Hay las variantes. Esta es otra variante, que tenemos en vez de tener estas tres columnas, o tronco, a veces es un tronco de columna nada más que para sostener esta viga, y muere acá. Y nos exigió hacer una base más. Entonces, o en este caso, las dos columnas, en este caso las columnas están ya después del descanso, lo cual quiebra a la losa, esto es una losa quebrada. O los apoyos pueden estar intermedios y esto sería una losa que quedó en voladizo, que es la que está en el esquema.
Entonces, esta losa tiene su armadura importante abajo y acá la necesita arriba. Entonces, puede ser a nivel de descanso, que sería en este ejemplo. A veces, si la estructura de arriba está muy exigida y no queremos invertir, no queremos hacerla interferirla, digamos, bueno, hacemos 2 troncos y 2 basecitas nada más que para sostener la escalera. O, en el mismo caso anterior, la podemos colgar. Para eso vimos tirantes de hormigón armado. Las colgamos de una viga más rígida superior. Entonces acá nos estamos ahorrando construir las bases y los troncos de columna. Y a veces, como ahora vamos a ver una foto, una escalera sube un nivel acá y después sube otros 2 o 3 escalones en esta dirección y de acá arranca la otra losa. Entonces, o hago una viga grande que tome los 2 niveles, o se hace una viga de distinta altura. Acá tiene una altura con una estribada y acá otra altura. Con lo cual requiere una armadura acá y otra armadura acá. O sea, hay que tener cuidado en este quiebre. Fíjense, lo habíamos visto la otra vez, pero capaz que todavía no habían dimensionado la escalera o diseñado y no surtió su efecto. Sube y acá llega a la parte inferior de esta viga, que está más abajo del nivel de la estructura, y después tiene un descanso, unos cuantos escalones y vuelve a tener el descanso, y de ahí arranca la otra escalera. Entonces este sería un caso de una viga, o la hacemos toda alta o la hacemos quebrada. Y esta que sería la que cuelga con los tensores, que lo vimos, son los tirantes, donde es muy importante el anclaje de la armadura. Es decir, cuando uno hormigona esta, tiene que dejar ya la armadura total del tirante anclada en la parte superior de la viga, no acá abajo, porque se puede romper así. Hay que preverla suficientemente anclada y hay que prever esta longitud recta, por ahí la pueden dejar, y después se dobla cuando se hormigona la viga inferior. Este es en el caso de un edificio donde se aprovechan los tabiques para hacer el apoyo de la escalera. La losa, al estar quebrada, se genera acá unos momentos negativos, en el caso de que haya un tabique que es indesplazable. Escaleras en forma quebrada. Es como una losa en una dirección. El tema de la armadura debería ser una sola abajo, pero al estar quebrada, bueno, la armadura, fíjense, va haciendo el rulito así, como la letra E. Es importante que sea continua, pero siempre está en la cara exterior, en el caso de que esté simplemente apoyada. Si llegamos a tener un descanso en voladizo y quebrado, la armadura principal tendrá que ir en la otra cara. Y escaleras, que también están muy de moda, con escalones en voladizo, que pueden salir de un tabique o bien hacemos una viga inclinada y de ahí vuelan, son lositas, digamos, ¿no? Como lositas, digo, por el espesor en voladizo. Y por último, entonces, tiene la cuarta entrega, el 11 de agosto de este año, con una comparación entre las estructuras y con los planos de encofrado. En el análisis comparativo, lo que vamos a ver es, al haber calculado los 2 volúmenes, van a ver qué volumen total les dio versus la otra. Entonces, bueno, uno podría decir, la que me dio mayor volumen es más cara. Pero también habrá que ver que la que nos dio un menor volumen, por ahí tiene luces más chicas, tiene más columnas, tiene más bases, ¿no? Porque no estamos computando las bases. Entonces hay mayor costo de hacer la fundación. O al revés, a veces tenemos luces muy largas porque el proyecto requiere de espacios muy amplios, entonces se concentra la carga en pocas columnas y resulta que el suelo es muy malo y requiere hacer unos pilotes por ahí de 5 metros de profundidad, ¿no? Entonces es todo, hay que estudiar el volumen, hay que estudiar el aspecto arquitectónico, si es compatible la estructura con lo que se quería lograr. La cantidad de columnas, por un lado, hacen luces más chicas, por otro lado, nos incrementa el número de bases, y también siempre hay que ver el estudio de suelo. Por ahí
hasta quizás antes de presupuestar hay que pedir un estudio de suelo para ver con qué nos vamos a encontrar. Si es un suelo muy flojo hay que hacer una platea, hay que hacer pilotes. Bueno, eso nos va también a nosotros condicionar en el número de columnas, como si el suelo es flojo, más columnas para tratar de distribuir la carga. Entonces, evaluando los dos proyectos de estructura, bueno, se elegirá cuál es la estructura más conveniente y en el curso siguiente haremos el dimensionado de cada uno de los elementos, porque ya vamos a saber dimensionar a flexión compuesta, punzonamiento por las bases y corte, que lo vamos a ver en las próximas clases.